días tengan todos, amados hermanos. Dice que de vuelta al barrio, he estado predicando siempre de abajo, pero extrañaba aquí arriba un poquito, para poder ver quiénes duermen y quiénes están despiertos. Vamos a orar para dar inicio a esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros hoy, y pidiendo que realmente su palabra sea en esta mañana edificando nuestras vidas de una manera muy especial. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por reunirnos hoy para estar aquí juntos, Señor, adorándote y también escuchando tu palabra. Gracias por esta bendita palabra que nos das, que a través de ella, Señor, tú siempre estás instruyéndonos, dirigiendo nuestro caminar, llevándonos a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, en tiempos tan difíciles y convulsionados, de tanta información distorsionada, de tantas cosas, Señor, que muchas veces nublan nuestra confianza en ti. Permítanos hoy oírte a ti y que tú seas ministrando este tiempo, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, realmente las personas podemos debilitar nuestra confianza en Dios y quizás caer en las cosas de este mundo, confiar en las personas o en las cosas terrenales que nos van de alguna manera, ¿no?, dejando de poner nuestra confianza en las leyes de Dios, en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra, en su palabra, promesas grandiosas, ¿no?, enseñanzas tan preciosas, a fin de que nosotros a través de esta palabra realmente vivamos, ¿no?, de forma apropiada, de manera agradable al Señor. Pero también las presiones que nos tocan vivir, ya sea por enfermedades, por dificultades o por problemas por las que nosotros pasamos, pueden convertirse igualmente, ¿no?, en un foso del cual a veces no podemos salir. Es como que nos sentimos allí un tanto enclaustrados en alguna situación, que nos sentimos atados sin saber cómo reaccionar. Y todo esto a veces nos puede llevar, ¿no?, a cierta, de repente, actitud de dejar de lado los caminos del Señor o poner más nuestra confianza en las cosas materiales o en las cosas que nos rodean, aferrarnos de ellas, dejando de lado nuestra fe y confianza en el Señor. Y en Daniel 6, nosotros podemos ver una hermosa historia, ¿no?, en la cual el autor realmente tiene el propósito de animar al pueblo de Israel. Recuerden que cuando Daniel está ya aquí escribiendo esta carta, este libro, él se encontraba ya por mucho tiempo en el exilio, primeramente que fueron llevados por Nabucodonosor, y ya el capítulo 5 que se predicó concluye, o este reino ya ha sido derrotado, ¿no?, por otro reino que viene a tomar prácticamente posesión ya de todo este imperio, ¿no?, que es Darío. Y en este tiempo, el autor intenta animar al pueblo de Israel que estaban en el exilio para permanecer fiel a la ley de Dios, ¿no? Así como Daniel permaneció fiel a la ley de Dios en el exilio, vemos en el capítulo 1 cuando su fe es probada por el tema de los alimentos, posteriormente en otras, ¿no?, experiencias que va teniendo. Él siempre, su fe estaba, ¿no?, muy puesta en las leyes, en la palabra de Dios. Igualmente, ¿no?, ahora que Daniel entra en una nueva experiencia, ¿no?, por este problema que tiene, ¿no?, un conflicto, ¿no?, que le lleva a él a prácticamente, ¿no?, a tener toda una, digamos, dificultad muy seria, ¿no? Él aquí, ¿no?, a través de esta experiencia anima al pueblo de Israel para
confiar en Dios, ¿no? Para confiar en Dios de que Dios es capaz, tiene la suficiente capacidad y el poder para liberar a su pueblo del foso del exilio en que ellos se encontraban, ¿no? Así como Daniel fue librado de este foso en el cual él fue, ¿no?, arrojado con leones hambrientos, allí muy terribles, ¿no? El Señor puede librar también al pueblo de Israel que confíe en Él, ¿no?, para salir libres, ilesos del exilio y toda esta presión, ¿no?, prueba dura que ellos vivían en aquellos tiempos. Hoy nosotros, como cristianos, cuando nos encontremos o enfrentemos algún conflicto ante la ley de Dios y la ley del Estado, probablemente esto no tiene tanta presión como en nuestro país, como hay otros países donde realmente las leyes del Estado, ¿no?, obligan al pueblo, a la nación, a los ciudadanos, ¿no?, a asumir o a prácticamente, ¿no?, a cumplir ciertas leyes que va en contra de sus fe, de sus principios, ¿no? Pero si a nosotros nos tocaría vivir eso, o de alguna manera estamos viviendo, tal vez de una manera no tan directa, ¿no?, nosotros tenemos que confiar y ser fieles a las leyes de Dios, ¿no? Igualmente, ¿no?, cuando tengamos que enfrentar, y quizás esto sea mucho más común, más frecuente en nuestra vida, cuando tengamos que enfrentar pruebas o dificultades, ¿no?, por las que podamos pasar, como enfermedades, problemas familiares, problemas de matrimonio o problemas de trabajo, cualquiera que sea la dificultad, nosotros tenemos que confiar en el Señor siempre. A veces es fácil confiar cuando todo está bien, cuando todo nos va bien, cuando por allí las cosas están calmadas, cuando las cosas van bien en el trabajo, hay prosperidad, todo eso, pero cuando tenemos que asumir, ¿no?, ya algunas dificultades, cuando tenemos que enfrentar ya problemas o por allí nos llega un mensaje o una llamada de teléfono y nos dicen cosas que realmente son muy duras, es allí donde nuestra fe tiene que estar bien puesta en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor, que Él es capaz, ¿no?, de liberarnos, de sacarnos así, ilesos, salvos de cualquier circunstancia. Él tiene el poder y Él permite muchas veces que pasemos por esas cosas porque Él tiene detrás de todo un propósito. Es la historia que vamos a ver en esta mañana, ¿no?, que debemos confiar en un Dios que es capaz de librarnos y salvarnos de cualquier dificultad. Les invito a abrir sus Biblias en Daniel 6, capítulo 6. En este capítulo se narra una maravillosa historia que anteriormente ya se dio inicio. Hoy vamos a hacer un rápido repaso de todo los primeros 14, 15 versículos que se vieron, ¿no? Pero es una sola historia, ¿no?, que es narrada por este autor ya en 7 escenas, allí 6 escenas, en las cuales se van desarrollando diferentes eventos, ¿no? Parte allí con un inicio en el cual en los versículos del 1 al 3 podemos ver, ¿no?, cómo se va a dar, ¿no?, todo un desenlace que va a llevar a un determinado conflicto en el cual ya se narra toda esta trama, toda esta historia, ya que vamos a ver en esta mañana. Como una de estas primeras escenas que se narra aquí, es cuando vemos en los versos del 1 al 9, que vamos a dar lectura en estos momentos, ¿no?, como unos conspiradores, ¿no?, que son malvados, aquí un tanto corruptos, traman contra Daniel. Les invito a ver sus Biblias, ¿no? Vamos a ver primeramente los versículos del 1 al 3, ¿no?, donde se desenvuelve un primer evento, ¿no?, una primera acción,
sobre cómo el rey Darío planea nombrar a Daniel como administrador y funcionario, ¿no?, sobre todo este reino medo-persa. Dice la palabra del Señor, lean conmigo por favor, yo voy a leer en la versión NBI. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel, ¿no? Y estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados, y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades que el rey pensó en ponerle frente a todo el rey. Realmente no, Darío, que era el rey de este imperio medo-persa, ¿no?, está iniciando ya su gobierno, ¿no?, está iniciando aquí el reinado de su enorme imperio, reorganizando este gobierno, ¿no? Y para ello él constituye, como se mencionó anteriormente, a 120 sátrapas o 120 funcionarios que estarían ellos gobernando o dirigiendo allí estas provincias, ¿no? 120 provincias aproximadamente, ¿no? Y estos 120 funcionarios estarían, ¿no?, rindiendo cuentas a 3 gobernadores, entre ellos uno de ellos era Daniel. Pero el rey tenía, viendo las habilidades de Daniel, estaba planeando, nombrar a Daniel sobre todo el imperio. Y por esta razón, ¿no?, que es prácticamente el motivo por lo cual se inicia un conflicto, es que estos gobernadores no se sienten cómodos porque estarían de alguna manera, ¿no?, poniéndose allí bajo la autoridad de Daniel, ¿no? Y Daniel era un judío pues exiliado, al cual estos gobernadores y también los sátrapas no estaban muy de acuerdo. Es como decir, venga un extranjero allí y todavía un exiliado, un judío viene siendo cautivo y viene aquí a tener autoridad sobre nosotros. Y por esta razón, ¿no?, se levanta allí un celo, una envidia sobre Daniel, y lo que ellos buscan es la manera de conspirar y de ver de qué manera tendrían ellos que deshacerse de Daniel. Y por esta razón comienzan ya a tramar una trampa o a buscar alguna manera, ¿no?, de deshacerse de Daniel, ¿no? Entonces, ya en los siguientes versos, ¿no?, versículos del 4 al 5, podemos ver allí que también estos conspiradores, ¿no?, buscan pues un defecto o alguna mala gestión o algún mal hábito, alguna actitud, alguna conducta inadecuada que realmente permitiera, ¿no?, a ellos pues culpar o de alguna forma, ¿no?, sancionar a Daniel. Pero como dice la palabra, ¿no?, allí, entonces los administradores y los sátrapas, algunos posiblemente se unieron a estos 2 gobernadores, ¿no?, comenzaron a buscar, ¿no?, algún motivo para acusar a Daniel, ¿no?, de algún mal manejo, ¿no?, de los negocios del reino, alguna inmoralidad, de repente él ha hecho algo impropio, pero no encontraron ninguna corrupción en él, ¿no?, porque realmente Daniel era un hombre digno de confianza, no era negligente ni corrupto, ¿no?, a no ser algo relacionado con la ley de Dios. Esa es la razón por la que ellos, al ver que no encuentran ningún tipo, ¿no?, de falta, de corrupción en él, buscan por otro lado. Vamos a buscar, dice, por otro lado, ¿no? Y encuentran pues que Daniel es un judío, ¿no?, exiliado, que él realmente, ¿no?, practicaba, ¿no?, y guardaba las leyes de Dios. Y por allí ellos buscan alguna forma, ¿no?, de realmente, ¿no?, ver la manera como pondrían a Daniel pues en un tipo de prueba, ¿no? Y esta es la razón por la que estos conspiradores, al no encontrar nada contra Daniel en su servicio al gobierno, pues él era un varón, ¿no?, fiel en su desempeño, en sus funciones, realmente era un hombre responsable, ¿no?,
digno de confianza y la razón por lo que él está aquí, ¿no? Ya teniendo pues una gran amistad con Darío, quien tenía una confianza plena en Daniel por su conducta y su comportamiento. Algo digno de imitarnos en estos tiempos. Qué lindo es cuando los jefes o las personas de los cuales nosotros estamos, ¿no?, bajo su autoridad, confíen en uno, ¿no? Nos vean pues capaces, así, responsables. Así pasó con Daniel, ¿no? No hallaron ninguna deshonestidad. Qué lindo, ¿no? Y por esto ellos están dispuestos a no rendirse. Dicen, no, vamos a ver, por algún lado vamos a encontrar aquí algo para deshacernos de Daniel. Vamos a llevarlo aquí a tramar algo. Entonces, ellos pues ya van allí, ¿no?, estableciendo algo, hermanos, que esto es realmente una lección que podemos esta mañana nosotros aprender juntos, ¿no? Entonces, aquí viene digamos, la idea de ellos de llevar a Daniel, ¿no?, a tomar una determinación o una decisión, ¿no?, en elegir la ley de su Dios o la ley de los medopersas, ¿no? A veces nos encontramos en este tipo de situación, ¿no?, en la que enfrentamos. Quizás esto no puede ser algo público en nuestra vida, pero muchas veces, hermanos, nosotros nos enfrentamos a este tipo de situación, en la que tenemos que tomar una decisión, ¿no?, en la que tenemos que hacer una elección. O estoy bien con el jefe y por allí me meto en algo corrupto, o realmente soy fiel a mis principios y temor a Dios. Daniel tuvo que aquí tomar una decisión, porque estos conspiradores corruptos proponen una ley, ¿no?, en la que solo se ore por 30 días al rey medo-persa. Vayamos allí en nuestra lectura, en los versos del 6 al 8. Dice lo siguiente: estos administradores y sátrapas fueron en común acuerdo al rey y le dijeron: que viva para siempre rey Darío. Nosotros, los administradores reales, juntos con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que su majestad debe emitir y confirmar un decreto, una ley que ¿no?, en el cual se exija que durante 30 días, ¿no?, sea cumplido esta ley. De no cumplirse, sea arrojado pues al foso de los leones el que adore a cualquier otro dios u hombre que no sea su majestad, ¿no? Entonces, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medas y persas, ¿no?, que no debe ser revocado. Bueno, ya tienen ya un plan aquí estos conspiradores y llegan al rey, una mentira, ¿no? Exageran allí que todos los funcionarios, los 120 sátrapas y todas las demás autoridades han convenido, estaban de acuerdo, ¿no?, lo cual no es cierto, pues habrán hecho algunos contactos con algunos de estos funcionarios. Así que ellos van y le presentan al rey su propuesta, ¿no?, de tal manera que esta propuesta, ¿no?, al rey le parece, bueno, algo interesante, ¿no? Así que instan al rey allí, le animan que convierta esta propuesta, pues, en una ley del imperio. Y aquí está, ¿no?, prácticamente este desafío, ¿no?, por lo cual Daniel tiene que lidiar, ¿no? Así que el rey evalúa pues toda la propuesta, ¿no?, y esta ley no era irrevocable, ¿no? Una vez que el rey ponía su sello, su firma, todo eso, ya era una ley pues que no podía ser abrogada, ¿no?, ni eliminada, ni siquiera, ¿no?, anulada. Entonces, ¿no?, al rey le parece una buena idea, dice, bueno, como él está comenzando su imperio, tiene allí una buena propuesta que le llevaría, ¿no?, posiblemente a unificar el imperio bajo un nuevo rey, un nuevo régimen, todo eso, ¿no?, ya pues sería interesante. Además, esto sería como una prueba de lealtad del pueblo al nuevo rey y a la vez, ¿no?, halagador, pues que todos le oigan. Ese rey se sentía
allí un poco exaltado, ya su ego es allí tocado, un poco ya movido, ¿no? Su egoísmo, su orgullo, ¿no? Así que él está de acuerdo con esta situación, ¿no? Él ve que aquí hay más para ganar que perder. Lo cierto es que ya, ¿no? En esta primera escena, ¿no? Donde hay todo un escenario, está el rey, el palacio, estos conspiradores, pues que son estos gobernadores y algunos sátrapas, no está Daniel allí. Daniel no está de acuerdo, ni siquiera él es informado de este decreto. Entonces, ¿no? En el versículo 9, prácticamente el rey Darío expidió el decreto y le puso por escrito. Él apoya, afirma esta ley y con esto ya prácticamente estos conspiradores con esta firma, con este sello, ya tienen su plan de alguna manera ya preparado. Dice, ahora vamos a ver Danielito, dice, ¿no? Entonces con esta firma ya es oficial y cualquiera que desacatara esta ley, ¿no? Lo que le venía pues era la pena de muerte, ¿no? Entonces, esta pena de muerte no era pues nada agradable, ¿no? Los castigados o los sentenciados serían arrojados a un foso, un tipo cueva allí, ¿no? Donde estaban pues unos leones que eran alimentados por estos persas, por estos medopersas, y allí también servía como castigo, ¿no? Ya se imagina usted que le arrojen pues a 20, 30 leones allí en ayuno. Era un banquete, un festín para estos animales, ¿no? Así que Daniel ya estaba como un plato de esos con adornos de sus lechugas al costado para hacer banquete de estos leones. Entonces ya está el edicto promulgado, publicado allí, ya está la ley, ¿no? Así que Daniel se entera de esta ley, ¿no? En la que realmente, ¿no? Ya él tiene que hacer su elección, o seguir guardando las leyes del Señor, obedeciéndole, ¿no? O realmente ponerse de lado allí, ya pues que bueno, estoy en el exilio, nadie me ve, nadie me por allí conoce, ya no va a parecer malo, así que puedo inclinarme, ¿no? Por aprobar y participar de esta ley, ¿no? Pero Daniel no está dispuesto a apartarse de la ley de Dios. Cuando se trata de orar, ¿no? Cuando se trata de tener una relación, de estar en comunión con el Señor, Él no está dispuesto aquí a vender su fe, ¿no? Ni su relación con el Señor. E incluso si eso le llevaría a Él, bueno, a una pena de muerte, ¿no? Así que Daniel continúa, ¿no? Siendo fiel al Señor. Hermanos, el pueblo de Dios debe estar siempre preparado para vivir ante desafíos terribles. Muchas veces vamos a tener nosotros que ser probados de alguna manera, ¿no? Tal vez no como Daniel ante un foso de leones hambrientos, tal vez no como quizás algunos mártires que pasaron por pruebas muy duras, pero muchas veces nuestra fe va a tener que pasar por algún tipo de presión, por algún tipo, ¿no? de dificultad, y es allí donde nosotros tenemos que estar listos, ¿no? El Señor Jesús nos desafía con este tremendo reto, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Algunas veces debemos estar listos allí a dar nuestra vida por causa del Señor. Con este versículo 9 prácticamente se cierra aquí como esta escena, como dicen, hay un telón y viene otra escena, ¿no? La segunda escena vemos aquí donde Daniel es sorprendido orando en la habitación de su casa, ¿no? Vamos a leer los versos 10 y 11, dice lo siguiente: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su domicilio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Qué lindo. Daniel era muy fiel, ¿no? En ese aspecto. Así que él continuó orando,
Él siguió buscando al Señor, aunque él ya estaba enterado de que esta ley había sido firmada, ¿no?, por el rey. Entonces, es una tremenda, vamos a decir, prueba, es una relación, es un desafío que nosotros, ¿no?, muchas veces tenemos que enfrentar en nuestra vida. Hay momentos que estamos tan desanimados, nos sentimos tan abrumados, tan presionados que no tenemos ni ánimo de repente para buscar al Señor, para orar o para pedir su dirección o fortaleza, ¿no? Pero aquí Daniel, ¿no?, él sigue fiel, ¿no?, él sigue firme, ¿no?, no le desanima las circunstancias, no le desaniman aquí estas leyes, todo lo contrario, ¿no? Daniel está dispuesto a seguir adelante, venga lo que venga, ¿no? Entonces, como él tenía esta costumbre, y por allí estos conspiradores, algo por allí, ¿no?, estaban ellos de alguna manera enterados, así que están prestos allí, ¿no?, buscando a ver en qué momento vamos a encontrar aquí a Daniel, pues, y haciendo lo contrario, orando, que eso sería ir contra esta ley que se había, ¿no?, allí dictado, esa ley que se había promulgado. Cuando aquellos hombres llegaron, pues, a encontrar a Daniel que está orando, ¿no?, implorando a Dios, inmediatamente, ¿no?, dice, cayó, ahora sí, ya Daniel está listo, ¿no?, ya lo vamos a poder deshacer de él, lo vamos a poder eliminar. Estos conspiradores, ¿no?, se sienten triunfantes, la trampa está lista y encuentran a Daniel, pues, ahí orando, así que ya él es culpable, ¿no?, por su fidelidad al Señor. Así que ya en una tercera escena que vamos a ver, ¿no?, los versículos de 12 al 15 nos van a describir cómo estos conspiradores malvados acusan, ¿no?, a Daniel ya ante el rey, ¿no? Ahí está la calumnia, ahí está la acusación. Satanás siempre es un acusador, Satanás siempre está viendo defectos de nosotros para acusarnos ante el Señor. Los conspiradores acusan a Daniel de infringir la ley, ¿no? Versículos, vamos a leer versículos 2 y 13. Quiero invitarles, hermanos, a que den lectura conmigo estos dos versículos, ¿ya?, un poquito para entrar allí juntos en este proceso de esta historia, de esta narrativa. Lean conmigo, versículo 12. Vamos a leer juntos, a ver, todos leyendo. Siguió la... Bien, lo que hacen ellos, pues, van, ¿no?, aquí ya al rey y, y miren la forma astuta como ellos van prácticamente digamos, confrontar al rey, ¿no?, por su edicto. Le dicen, no es verdad, rey, que tú has publicado, has emitido, has firmado una ley, un decreto, según entendemos que en estos 30 días nadie debe orar, nadie debe buscar a Dios, a no ser, ¿no?, a ti, por medio de ti. Entonces, miren, el mismo rey, ¿no?, cae en su trampa. Y el rey contesta y dice, ¿no?, el decreto sigue en pie, dice el rey, ¿no? Escuchen esto. Según la ley de los medos y los persas, esa ley no puede ser revocada, ¿no? Es el mismo rey, como que allí pone la sentencia. Inmediatamente, ¿no?, estos conspiradores atacan allí, directo, ¿no?, van, ponen nombre incluso. Daniel, dice, ¿no?, que es uno de los exiliados, era una forma despectiva de ellos de tratar a Daniel, ¿no?, de Judá. Es uno de esos cautivos, de esos esclavos, ¿no?, así, una forma de repulsión que tenían, ¿no?
no toma en cuenta su majestad, dicen, y ni siquiera el decreto que usted ha promulgado. Él continúa orando, y aquí ponen como un remache, y 3 veces al día lo hace. Esta está rebelde contra ti, ¿no? Entonces, es una acusación exagerada, como siempre, a veces las personas, ¿no? Que odian a los cristianos, se rebelan contra Dios, siempre, ¿no? Hacen exageraciones allí. Apenas ven un error de un creyente y lo hacen inmenso, ¿no? Tú que eres cristiano, mira cómo te portas así, ya has dicho, nos atacan. Y Daniel aquí tiene una tremenda acusación a espaldas de él, aquí lo están acusando ante el rey, ¿no? Entonces, el rey cuando escuchó, ¿no? En el versículo 14, esta acusación, él se deprimió, se desanimó, se puso mal, dice, ¿qué he hecho, no? ¿Qué he firmado? Pero ya pues, ya estaba el edicto allí, promulgado. Pero aquí vemos la intención de Daniel, ¿no? Muy contrario a lo que Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando allí le informan que los 3 amigos de Daniel no se postraban ante la estatua, de Nabucodonosor le dijo, vengan, tráigalos a esto, y él mismo no les menciona esto, que Dios podrá salvarles a ustedes de mi mano. Darío todo lo contrario, ¿no? Darío se propone aquí a buscar la manera de salvar a Daniel. Dice que todo el día, porque esta ley, ¿no?, debería ya cumplirse o de aplicarse al atardecer, es decir, tenía todo el día para que este hombre que ha sido sentenciado por allí, ¿no?, por lo menos se refresque un poco, pero ya a la tarde este edicto tenía que cumplirse y tenía pues el acusado que ser ejecutado. Entonces, Darío buscó la manera de librar a Daniel, buscó por allí si hubiera algún tipo de, tal vez alguna forma, ¿no?, de reescribir o de tal vez allí hallar alguna manera de eliminar o anular esta ley, ¿no? Entonces buscó a conocedores, a expertos legales, ¿no?, allí, si había alguna forma de eludir esta ley o hallar algún resquicio legal que salve a Daniel, ¿no? Y lamentablemente, no lo encontró, ¿no? Entonces, ya al llegar la tarde por allí, ¿no?, versículo 15, vienen aquí nuestros conspiradores, los triunfadores, ¿no? Y van y le dicen a Daniel, al rey Darío, ya usted tiene que cumplir lo que ha, ¿no?, prescrito. Su majestad dice, ¿no?, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. Ya está, tiene que cumplirse, ¿no? Así que al atardecer, estos van, lo presionan, ¿no? Y ya el rey no podía pues hacer ningún tipo de anulación. Entonces, hermanos, ya a partir del versículo 16 en adelante hasta el 18, hay una escena más, hay una cuarta escena, donde Daniel es prácticamente, ¿no?, ya castigado o sentenciado, ¿no? Sentenciado. Entonces, el rey Darío, con el pesar de su alma, ¿no?, ordena que Daniel sea arrojado al foso de los leones, ¿no? Veamos el versículo 16. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones, y allí el rey animaba a Daniel. Miren qué corazón tenía este rey. Dice, Daniel, dice, ¿no?, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne a salvarte. Arroja aquí a su sentenciado con una oración. Prácticamente como que está orando y le dice que ese Dios a quien tú sirves, ese Dios a quien tú eres fiel, ese Dios a quien tú cumples su ley, te salve, Daniel, le dice, ¿no? Qué lindo, hermanos. A pesar de que este pagano, ¿no?, ya había prácticamente firmado por error, por distracción o lo que fuera una ley, él mismo, ¿no?, viendo que no puede, y aquí hay una linda lección que podemos esta mañana aprender. Humanamente, vamos a decir así, este rey buscó
la forma, la manera de librar a Daniel. Pero Dios cerró las puertas. No encontró Darío por ningún lado abrogar esa ley. Prácticamente Dios no permitió que Daniel sea librado de ese problema, de esa prueba. Algunas veces nosotros nos vamos a encontrar en callejones sin salida. Buscamos por 1000 lados allí. Tocamos aquí, llamamos allá. No. Nos desanimamos, caemos rendidos. ¿No? Entonces Darío se encontró ante esa situación. Pero miren este hombre, dice, ¿no? No dice, aquí no hay otra solución. Por último, Daniel, a ver pues, ¿no? Que ese Dios a quien sirves, que Él te salve. No hay otro medio. Y a veces nosotros tenemos que llegar a esa conclusión, pero con la horca en el cuello, y ahí recién abrimos el corazón y decimos, Señor, solo tú me puedes sacar de esta situación. Solo tú me puedes librar de este problema. Solo tú me puedes salvar de esta situación. Solo tú, Dios. Darío arroja a su amigo con esa tristeza en el corazón, pero con una tenue luz de esperanza, ¿no? Y le dice, Daniel, si Dios te permitió pues pasar por eso, pues, ¿no? Que ese Dios te salve. Y realmente es así, ¿no? Dios permite muchas veces que pasemos cosas duras para demostrar su poder, su grandeza. Allí apela el rey, al ver que no puede. Él es un rey, es un poderoso, es rey, es todo un gobernante de un imperio, era dueño de un imperio, pero no podía hacer nada para salvar a su amigo. Pero aquí, él ve allí, ¿no? Ese varón cree en un Dios, a ver que ese Dios le salve, pues, ¿no? Y eso es lo que realmente él ora, de alguna forma, ¿no? Tal vez sin tener mucha conciencia de eso, ¿no? Así que Daniel es arrojado a este foso. No sé cuántos leones habría, ¿no? Pero no eran pues poquitos, de repente era toda una jauría, ¿no? Y no estaban pues allí inapetentes o en ayuno o quizás por allí sin ganas de comer, no. Estas fieras tragaban, devoraban cantidad de carne, comida que les arrojaban, ¿no? Eran fieras. Versículo 17 dice, trajeron entonces todavía, ¿no? Para sellar allí este foso, una piedra, ¿no? Cierran el foso, el rey sella con su anillo, ¿no? La puerta de este foso, y allí, y sus príncipes también hacen lo mismo, ¿no? Prácticamente, ¿no? La sentencia contra Daniel ya no puede ser abrogada ni cambiada. Entonces, esto evidenciaba, ¿no? Ese sello. Ese sello significaba que se está cumpliendo esa ley, ¿no? Y de alguna manera nadie puede interferir, ni matar a Daniel, ni salvar a Daniel. Así que cierran eso con su sello y solamente un acto divino puede salvar a Daniel, ¿no? Versículo siguiente, 18. Y aquí viene la agonía, ¿no? Darío, después de haber hecho toda esta acto, va y manda al cadalso allí a su amigo, a Daniel, su funcionario de confianza, y lo deja pues en manos de Dios y en la boca de los leones, ¿no? Qué irónico ahí. Entonces, este hombre no pudo dormir, ¿no? Toda la noche pasó en vela, preocupado, triste, pensando, Daniel ya le habrán comido su manito, de repente ya le faltará un brazo, un pie, todo ahí una preocupación tremenda, ¿no? Dolido, no quería nada, dice que no tenía ni hambre, nada. Pasó toda la noche despierto. Y al amanecer, ¿no? Versículo 19, y aquí entramos a la penúltima escena, ¿no? Vemos en esta escena
Dios hace un maravilloso milagro en el foso de los leones. Vamos a ver si puedo hablar. Se me apagó la voz. No estoy bien. Sí, sino que parece que al toser ya está bien, mi amor, gracias. Ya. Bueno, ya en los versos 19 al 24, hermanos, voy a terminar ahí medio bajito. Vemos, ¿no?, en esta escena un acto grandioso. Dios hace un maravilloso milagro en el foso de los leones, ¿no? En el verso 19 y 20 se observa que ya tan pronto amanece, ¿no?, hay un hilo de esperanza allí, conforme viene el alba y el amanecer, ¿no?, y acerca a, digamos, a que la luz salga, ¿no? Darión está un tanto ansioso, pero también un tanto con un hilo de esperanza y una pequeña luz de esperanza, ¿no?, en su mente, ¿no?, en su corazón, ¿no? Y va corriendo aquí al foso, ¿no?, a la puerta del foso de los leones, y él llama aquí a Daniel por su nombre hebreo, ¿no? No le llama, creo que le dicen Belsasar, sino le llama Daniel, ¿no? Daniel, que significa Dios es mi juez. Y le dice, Daniel, miren esta expresión que usa, Dios del siervo, siervo del Dios viviente, ¿no? Los dioses de oro que por allí había edificado en algún momento, pues, Nabucodonosor, ¿no? Ya ese reinado de la cabeza de oro ya estaba en el suelo, y ahora estaba el gobierno allí de la pieza de plata, ¿no?, por Darío, ¿no?, por el reino medo-persa. Entonces estos reyes, estos dioses muertos, ya no pueden salvar. Pero el Dios viviente, ¿no?, por el que vive y se vive hoy, nosotros vivimos por él, ese Dios sí puede salvar, ¿no? Ese Dios es vivo, no es muerto, no es inerte, no es un Dios que no puede actuar, no puede sentir. Es un Dios que vive por los siglos, viviremos con Él en la eternidad y sigue viviendo hoy. Amén. Ese Dios vive. Este rey menciona y dice, el Dios viviente, ¿no?, te pudo salvar. Con angustia allí, con toda esa esperanza, pero un corazón compungido, ¿no?, con gran ansiedad. Darío está allí esperando, ¿no? ¿Qué hora me responde Daniel? Esperaba una respuesta, ¿no? Al menos, aunque sea el gruñido de un león, pero que algo salga de ese foso, ¿no? Y en los versos 21 y 22 viene el milagro, ¿no? Milagro. Y sale de allí, de esa cueva sellada, allí todo lleno de leones hambrientos, la voz de este hombre que fue acusado. Dice lo siguiente, que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Esta respuesta era como música al oído de este rey, ¿no? Era como escuchar allí la voz de Lázaro cuando sale de la tumba, ¿no? Marta y María cuando ven a su hermano allí. Pero aquí hay un hombre que está resucitando porque lo tenían por muerto, ¿no? Entonces podemos evidenciar, hermanos, algo grandioso, ¿no?
Solo Dios, el Dios viviente, puede salvarnos, puede liberarnos, hacer un acto milagroso y sacarnos de cualquiera que sea nuestra situación. Hoy ese Dios está aquí presente. No sé tu problema, tu carga, tu lucha. Con mi esposa hemos estado pasando una prueba dura, pero ese Dios nos levantó. Y ese Dios nos puede levantar a cada uno de nosotros, sacarnos, liberarnos, sanarnos, salvarnos, pero hacer algo grandioso. Entonces, así como el ángel del Señor mantuvo vivo a los amigos de Daniel, ¿no?, de este horno de fuego ardiente, ¿no?, ese ángel, Dios envió su ángel también para proteger a Daniel de feroces leones hambrientos. En este caso, ¿no?, Daniel fue sometido ya, según la costumbre de los orientales, a un tipo de juicio conocido en el Medio Oriente como la ordalia, donde los culpables, si sobrevivían allí a cualquier ejecución y ellos eran inocentes, quedaban libres. En este caso, Daniel pasó la prueba la noche, no vivo, está vivo. Así que Daniel, ya por costumbre de estas leyes, él podía ser liberado. Entonces, Daniel fue arrojado, ¿no?, a los leones allí en el atardecer, toda la noche, ¿no? Yo no sé si cantaría con los leones, estaría conversando con los leones allí, pero Daniel está vivo, está vivito, como dicen allí, coleando. Daniel está allí presente, ¿no? Amén, hermanos. Un milagro aquí. Tu vida es un milagro, porque Dios lo ha cambiado. Nosotros somos un milagro en esta época de incredulidad. Entonces el rey Darío, al escuchar esa voz, ¿qué hace? Inmediatamente dice ya, saquen aquí a mi Danielito, y vienen y lo sacan allá a Daniel, ¿no? Creo que aquí hay varios Danieles, se sentirán honrados. Espero que no les manden a ustedes a un foso de leones, pero ya aquí Daniel había confiado en su Dios. El Señor había obrado en él de manera maravillosa, grandiosa, y no, Dios se manifestó pues como ese Dios viviente, ¿no? Puede que Dios no siempre, hermano, nos proteja quizás de algunas cosas, pero Dios, como un Dios viviente, siempre está allí a nuestro lado para salvarnos, para librarnos de cualquier daño. Ahora viene, ¿no?, ya prácticamente con este versículo 24, hay todo un conflicto que se inicia con hombres celosos, conspiradores, una batalla entre Daniel y estos conspiradores, y aquí este conflicto ya termina. ¿Cómo termina? Darío ordena a sus acusadores que sean arrojados al foso de los leones con toda familia, ¿no? Muchas veces los hijos pagan por los padres cuando son malos padres, ¿eh? Y que ordena aquí que lo arrojen con toda esposa, hijos, todo eso. Entonces, estos hombres, de alguna manera, es como que habían cavado un hoyo, y ellos en ese mismo hoyo son prácticamente, ¿no?, caídos. Lo que se siembra se cosecha, ¿no? Dice Eclesiastés, el que hiciera un hoyo caerá en él. Y estos hombres aquí condenaron a Daniel al foso de los leones. Ahora ellos son lanzados a ese foso de los leones, ¿no? Y dice la lectura que no llegaron ni al suelo y ya habían sido banquete de estos leones. Estaban con hambre terrible, ¿no? Así que aquí se puede ver el milagro del Señor. No es que los leones no querían comer, no es que los leones estaban a dieta, no es que los leones estaban allí en ayuno, no. Estaban de hambre, pero no podían tocar a Daniel por orden de Dios. Pero estos hombres caen y aquí vienen, ¿no? Toda una noche sin comer, vamos ahí, ¿no? Se banquetearon con estos hombres que fueron arrojados. Hermanos, para concluir, aquí viene la sexta escena, ¿no? Una resolución de este conflicto se deriva de la siguiente manera, ¿no?
Hay todo un inicio donde hay un planteamiento aquí de este rey que planea pues poner a Daniel por ya encima de todo su reino. Hay un conflicto que se da aquí por prácticamente estos conspiradores que no están de acuerdo, están un poco incómodos con esta Daniel que va a ser prácticamente como su jefe o como ellos van a tener que rendir cuentas. Y se da un conflicto entre Daniel y estos, ¿no? En realidad Daniel no hace el conflicto, sino los conspiradores. Esto termina ya cuando estos hombres son arrojados al foso de los leones. Pero acá hay una resolución, ¿no? Prácticamente de toda esta trama, ¿no? ¿Qué sucede? El rey ordena que todo el pueblo tema al Dios de Daniel. Todo un contraste. Él anteriormente hace un edicto, donde en este edicto él manda que los hombres por 30 días oren solo a él. Ahora está un revés. Todos los hombres deben temer al rey, al Dios vivo de Daniel, ¿no? Entonces, miren este decreto. Paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata, Él salva, hace señales, maravillas que en los cielos y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Entonces, hermanos, por la fidelidad de Daniel y su confianza en Dios, un rey pagano hace una obra grandiosa, una declaración, un edicto, una ley, ¿no? En la que se debe cumplir, ¿no? La gente debe adorar y orar al Señor. Entonces, hermano, esta trama, esta narración termina donde el versículo 28 dice que Daniel prosperó durante los reinados posteriores, ¿no? De Darío. Entonces Dios bendijo a Daniel, ¿no? Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Daniel permaneció fiel a Dios en el exilio. Como un verdadero israelita, él confió en que Dios lo libraría del foso de los leones, porque él estaba también dispuesto y listo allí, ¿no? A cumplir con la ley del Señor. Igualmente nosotros hoy somos llamados a cumplir con las leyes del Señor, ¿no? Nosotros hemos puesto en nuestro corazón nuestra fe en el Señor. Hemos oído la palabra, hemos escuchado el mensaje de Dios un día en nuestra vida, ¿no? Hemos guardado en nuestra vida y seguimos guardando esa ley, obedeciendo y creyendo en el Señor. Entonces, de hecho, no debe nada contrariar ni en alguna manera, ¿no?, contrarrestar nuestra fe. Nosotros tenemos que cumplir y seguir fieles al Señor, cualquiera que sean las leyes, las nuevas leyes que vengan. Nosotros tenemos un manual que guía nuestra vida, es la palabra de Dios, y en ella tenemos que poner nuestra confianza. Pero asimismo, tenemos que estar listos, ¿no?, a confiar en el Señor siempre, cualquiera sea la prueba que pasemos. Poner nuestra confianza en Dios, creer en Él, creerle a Él, confiar en Él, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver allí, algo que llamó la atención es cuando este rey quiso salvar a Daniel, pero Dios no lo permitió. Algunas veces Dios va a cerrar las puertas porque Él quiere glorificarse a través de nuestras vidas. Algunas veces el Señor va a impedir que tú, por ti mismo y por todas tus fuerzas, tu poder o los recursos que tengas, nada te va a servir, porque el Señor quiere obrar en ti y Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida. Debemos estar listos a confiar en el Señor, cualquiera que sea la prueba que pasemos. Les invito a ponerse de pie para orar. Te damos muchas gracias, Dios, en esta mañana, por tu palabra santa. Te damos gracias, Dios, porque podemos confiar en ti. Y gracias te damos por tu palabra que nos has dado hoy. Y esa palabra, Señor, que realmente ha llenado nuestras vidas, ha cambiado nuestro ser, nuestro corazón. Enséñanos a ser fieles a ti, Señor. Enséñanos a confiar en ti siempre, en tu palabra.
Ponemos nuestra vida en tus manos santas y te encomendamos a ti todo, Señor, nuestro ser. Nuestras preocupaciones, cargas, problemas que tengamos. Ayúdanos a creer que tú puedes librarnos, salvarnos de ellos, Señor. Porque tú tienes el poder, la capacidad para hacerlo, porque solo tú eres Dios y eres un Dios viviente, un Dios real, un Dios que nos amas, un Dios que tienes todo el poder para librarnos de cualquiera que sea la situación que pasemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.